¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del programa Un Mundo Alucinante, de libros sobre libros. Fíjense ustedes lo que decía Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, del Proceso, del Castillo, aquel escritor checo de origen judío que vivió entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Él decía que un libro tiene que ser como un hacha que rompa, decía él, el mar helado que tenemos adentro. En palabras de otro significado y sentido, lo que significa es que un libro tiene que alterarnos profundamente con la emoción, con las ganas de seguir leyendo, con el paso que nos deja a través de nuestra sensibilidad. Es decir, tiene que conmocionarnos y emocionarnos. Hablando de ese punto de emocionarnos y conmocionarnos, uno de los libros que más me emocionó es Crimen y Castigo, del ruso Fedor Dostoyevsky, uno de los grandes escritores rusos del siglo XIX. Este libro data de 1866 y está considerado una obra cumbre de la literatura de todos los tiempos. ¿De qué se trata? Raskolnikov, un joven estudiante que vive en San Petersburgo, y él en un momento dado siente todo el peso de su pobreza y todo el peso de dificultades para salir adelante. Y él dice, pero ¿por qué una usurera, que además es una persona profundamente despreciable, tiene que vivir en un mundo cuando que otros necesitamos y queremos hacer grandes cosas por la humanidad y no podemos? ¿Y qué decide hacer? Matarla a la usurera, una suerte de reivindicación de su sentido de humanidad. Y también, de paso, mata a una persona cercana a la usurera. Y acá viene la cuestión. En un momento del dado, dice él, sí, se justifica ese crimen frente a alguien que lo que hace es oprimir y exprimir a otros. Pero, ¿y mi conciencia? Ahí comienza a funcionar la segunda parte, que es cómo absorbo yo, cómo asimilo yo lo que hice. Y el tema del castigo. No les cuento qué pasa al final. Hay escenas, por ejemplo, donde está Raskolnikov, el joven estudiante, hablando con el jefe de policía, que es un mano a mano imperdible entre alguien que es culpable y alguien que sospecha de la culpabilidad. Sobre la conciencia, sobre la psicología, sobre los momentos atormentados del ser humano, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky les va a apasionar. Y en nuestra sección donde nosotros mostramos películas que se basaron en libros, hay una que cuando yo la vi me llevó muy hondo, Al Este del Edén, 1955, de Elia Kazan, protagonizada, ¿saben por quién? Por James Dean, que ese año 1955, muy joven, iba a morir en un accidente. La novela en que se basa Al Este del Edén es la novela del mismo nombre del libro, de la película Al Este del Edén, de John Steinbeck, uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo pasado. ¿De qué trata el tema? En una familia está el papá y dos hijos que compiten por el amor del padre. Uno de estos chicos es muy díscolo, muy rebelde, por cierto, frente al otro que es el preferido del padre. Ustedes se preguntarán, ¿y la mamá dónde está? Hay un misterio sobre la mamá. Y ocurre que uno de ellos, un día, que descubre, mamá no está muerta. No, mamá está a cargo de un prostíbulo, de un burdel, aquí cerca. Ahí está, yo la vi. ¿Y qué pasa a partir de ese momento en esa familia? Al Este del Edén, excelente película de Elia Kazan, como les digo, con James Dean, y el libro muy bueno también de John Steinbeck, el mismo autor de otra obra maestra, Las Uvas de la Ira, en este caso Al Este del Edén, más que recomendado. ¿Qué libros leen y cómo comenzó el hábito de lectura de la gente? Desde pequeños, adolescentes, personas adultas. En mi caso, por ejemplo, mi amor absolutamente eterno hacia los libros comenzó cuando tenía 14 años leyendo el libro Mujercitas de Louise May Alcott, escritora estadounidense, texto que transcurre en el siglo XIX en Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, donde hay 4 hermanas y la mamá, el papá no está en la guerra civil. ¿Y qué pasa con aquellas mujercitas? Pero ¿qué dice la gente? ¿Cuándo comenzó su hábito de lectura? Vean esto. ¿Solés leer libros? ¿Sí? ¿Y el hábito de lectura adquiriste de pequeña o grande? De grande. ¿Qué libro que vos leíste recordás, te recomendás leer?
La verdad que los libros que te dan en la escuela nomás, ¿Cómo cuál? no se me viene ni uno a la cabeza. Y grande, sí. ¿Qué libro que vos leíste te gustó y recomendás leer? A Christie, y eso es lo que leí en tiempo. ¿De qué trata? Y muchas novelas era de, por ejemplo, antes de asesinato y eso, ¿verdad? Agatha Christie. No sé si ustedes recuerdan eso. Y en instantes, con nuestro entrevistado de hoy, Alejandro Hernández. Él trabaja muy bien textos para adolescentes y niños, señora, por ejemplo, que transcurren en unos casos en el Antiguo Egipto. Y ahora tiene libros que transcurren en el antiguo Perú de los Incas o la Centroamérica de Costa Rica. ¿De qué se trata excelente el libro que nos va a presentar y nos va a hablar de la primera parte y la segunda parte en instantes con Alejandro Hernández? Y tal como recién les comentábamos en la presentación de nuestro próximo entrevistado, Alejandro Hernández, si ustedes quieren bucearse en historias que tienen que ver, por ejemplo, con el Antiguo Egipto o con las Américas de hoy y de ayer y de siempre, los libros de Alejandro son imprescindibles. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Gracias a vos, Carlos, al fin acá en el programa. Realmente muchas gracias por la invitación. Y sí, me gusta jugar con la historia. Eso, comencemos primero, antes de llegar a los dos libros actuales. Vos me explicabas cómo surgió tu pasión por el mundo de Egipto. Sí, mi mamá es la culpable. Buena culpable en este caso. Buena culpable. O sea, en vez de contarme Caperucita Roja, Hansel y Gretel y todo eso, me hablaba de los egipcios, los mayas, los incas, todo la parte histórica. Pero a mí desde siempre me fascinó más lo que es la parte egipcia. Yo empecé a leer y todo lo que caía en mis manos sobre Egipto, yo lo leía y absorbía todo. Tanto así de que famoso, la maestra tiene que ir a hacer sus planillas en segundo grado y dice, bueno, chicos, quédense tranquilos, saquen una hoja y hagan un dibujito. Bueno, yo dibujaba la tumba de Tutankamón, procesiones faraónicas, todo eso. Y bueno, y desde ahí. Y después siempre leyendo todo. Aunque sea para recordar uno de ellos, ¿cuál fue tu primer libro sobre el Antiguo Egipto? Mi primer libro fue el primer libro, Conspiraciones Faraónicas, que salió en el 2003 por Servilibro, y a ese le siguieron 4 libros más, que es una tetralogía con el mismo personaje. ¿Y Conspiraciones Faraónicas de qué iba? ¿De qué iba Conspiraciones Faraónicas? Y Conspiraciones Faraónicas es un escriba que es reclutado por el faraón Amenofis IV para que sea su espía. Y entonces, o sea, en el primer capítulo él desbarata toda la conspiración y de ahí así como que lo expulsa de Egipto para que sea sus ojos y oídos fuera de Egipto. Entonces te lo hago recorrer todo el mundo antiguo. El primero es Conspiraciones Faraónicas, el segundo Bajo la mirada de la cobra, el tercero El asesinato del faraón y el cuarto El juego de los dioses. En el segundo ya toca el tema de o sea, muere Akenatón, Nefertiti, viene Tutankamón, tercer año de Tutankamón, viene la restauración del politeísmo. Y ahí él se pelea, ¿no?, con el primer ministro, que es Ay, porque eran 2 corregentes, Ay y Horemheb. Ay, para mi libro, es el personaje malo, Horemheb es el personaje bueno, para hacer siempre el equilibrio. Se pelea con Ay y entonces él se va voluntariamente de Egipto. Como él era comerciante en esa doble vida, era comerciante en Tiro, él vuelve a Tiro y se pone al servicio del rey de Tiro, y entonces para buscar nuevos países para comerciar, les agarra una tormenta y aparecen en América. Entonces ahí tocó también los olmecas. Interesante esto porque ya de alguna manera en esas historias sobre el Antiguo Egipto llegas a América. El Bixú de Guayabo es el primero, la segunda parte de una serie. Contanos cómo comenzó. Bueno, la primera parte es el cetro del Tahuantinsuyo. Yo me fui hace 4 años, por ahí, 3 años, por ahí, me fui a Machu Picchu y bueno, la magia de Machu Picchu a mí me atrapó totalmente. Ahí empieza el libro cuando el escritor, bueno, va desde Ollantaytambo en tren, ¿no? Pero está la imagen de que él llega o sea,
¿Cómo viene el tema? Cuando uno llega a Machu Picchu, llega a la parte de abajo. Machu Picchu está en una montaña, ¿no? Se llega abajo, se espera, ¿no? Se toma un bus que recorre, sube toda la montaña y llegan a un lugar donde se piden los pasaportes, las entradas, porque al turista sí o sí te pide el pasaporte. Y de ahí caminando por un pedacito del camino del Inca, se sigue subiendo a la montaña y de repente se llega a un lugar donde uno tiene toda el panorama de lo que es la parte de Machu Picchu, no Huayna Picchu, que es otra vez más arriba. Entonces, yo cuando llegué estaba totalmente nublado, las nubes estaban sobre las ruinas. Entonces el ver ese edredón mágico de nubes con las ruinas que salían, eso yo dije, wow, esto es para una novela. Y después el ver, porque las montañas no son como acá estamos acostumbrados, que son más bien acampanadas, chatas, son bien en punta. Entonces, el mirar esos precipicios, dije, bueno, acá da como para tirarse con un ala delta. Bueno, y hay una parte donde el personaje, para escapar de Machu Picchu, él se construye su ala delta. Básicamente, el cetro es el escritor, se cae en un pozo y aparece en 1572 durante la resistencia, la última resistencia inca, de los incas de Vilcabamba, porque los incas, no me acuerdo cuál de los incas, cuatro incas estuvieron en Vilcabamba. Uno de ellos escapa de Cusco, engaña a la gente de Pizarro, diciéndoles que les van a traer un ídolo de oro o lo que sé qué, pero el tema era para escaparse. Ellos escapan y resisten 35 años en Vilcabamba. Hay 2 intentos para tomar Vilcabamba que no pueden conseguir, hasta que mediante una traición de por medio sí llegan, esta es la parte histórica, ¿no? Llegan y bueno, y en ese momento todo el tema del ataque español a la fortaleza de Vilcabamba es lo que transcurre esta novela. ¿El Bitsu de Guayabo? Bueno, el personaje vuelve al presente, ¿no? Una vez que termina, porque él tiene que entregar el cetro, porque ese era por eso el cetro del Tahuantinsuyo. Es el cetro que Viracocha, el dios, le da a Manco Cápac y Mama Ocllo, que son los fundadores de Cusco. Hasta ahí era la leyenda. Y yo le agrego de que antes de irse, Viracocha le dice de que si llegan a desobedecer la ley ellos, porque ellos iban a poner la ley sobre los hombres, que era un desastre en ese momento. Entonces, si ellos llegan a desobedecer la ley, todo lo que ganaron, todo lo que han conseguido en ese momento, se pierde. ¿Qué pasa? Yo uso la pelea de Huáscar con ¿cómo se llama? Con Atahualpa, que eran 2 hermanos que después de que muere el padre de la sucesión, se pelean para ver quién se queda como inca. En ese momento llega Pizarro, o sea, lo atrapan a Huáscar, y ahí es el tema de que ellos pierden. Entonces él tiene que, el escritor tiene que devolver el cetro. Y para que el cetro, cuando se lo van a devolver, cuando ellos entiendan y que vuelvan a unirse. Entonces hay una parte mágica que el cetro al final aparece en el presente cuando él vuelve y cómo saltaba para unir. El escritor, como es escritor y no le van a creer de que él vivió lo que vivió, él escribe como novela y él va a presentar la novela a Costa Rica. En Costa Rica, bueno, está presentando y de repente aparece un colibrí, ese es el Bitsu. Bitsu es en idioma bribri huetar. Los huetares son y los bribri también son una ramificación de los chipchas que estuvieron en Centroamérica. Y el colibrí es tanto mensajero de los dioses como es el que precede a alguien que tiene una misión que cumplir. ¿Y qué papel cumple el colibrí ahí? Y por eso, el colibrí, no puedo decirte al final porque si no te voy a... por supuesto. Pero el colibrí juega esa parte de mensajero y de representante del dios. Y es el que él le empieza a molestar, a rondar adelante de la presentación y se va y se pone en un mapa que está en la pared señalando el sitio arqueológico de Guayabo. Sitio arqueológico de Guayabo es un sitio que está declarado por la UNESCO Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. Tiene unos acueductos que todavía están funcionando, o sea,
uno lo ve, no tiene la magnificencia de de Machu Picchu, pero pues son construcciones circulares, ¿no? Tendrán 1,5 metros de alto. Pero lo que es toda la parte de acueducto y todo eso es una cosa impresionante. ¿Y qué pasa ahí entonces en la novela? Y bueno, el personaje, después de una partida de cosas, se va, visita el sitio arqueológico hoy con una arqueóloga, se va al volcán Turrialba, que supuestamente estaba cerrado al público, pero como hay un vulcanógrafo amigo y en el volcán, después de que también es un hecho de que me pasó cuando el tema de una nube, porque las temperaturas son drásticas como cambian. Sí. Cuando estuvimos nosotros hacía 25 grados y de repente vino la nube y bajó a 5 grados, entiendo, pero en cosa de 2 minutos. ¿Y qué pasa con el personaje principal? Y yo uso esa nube que baja para que, y hay una explosión del volcán, cuando él se despierta, aparece ya en el 650 después de Cristo. Sí. Y bueno, y ahí empieza el tema de la adaptación y el tema de, porque Costa Rica es muy chamán. Entonces ahí el tema de adaptar al hombre de hoy a lo que es la naturaleza. El equilibrio entre fuego, aire y tierra. Y entonces, bueno, ahí empieza, él sigue siempre al colibrí, lo lleva con una chamán, y bueno, después la chamán lo lleva a una cueva en donde hay una especie de iniciación. Y fundamentalmente, para terminar, cuando vos hablas de este segundo libro, El Bitsu de Guayabo, ¿hacia dónde vos apuntás como eje central de la novela? Yo creo de que es el tema, uno de los valores, siempre el tema de la cultura, porque yo siempre cuando me voy a los colegios, yo le digo a los chicos, ¿por qué estudiar historia? La historia es la raíz del árbol. Si el árbol no tiene raíz, el tronco se cae y jamás va a tener frutos. Si nosotros no entendemos nuestra historia, no vamos a entender nuestro presente y jamás vamos a poder proyectarnos al futuro. Entonces, en el libro, eso es lo que más o menos lo que se toca. O sea, conocernos a nosotros mismos, nuestro pasado. Conocer nuestro pasado, en este caso es para ese pueblo, pero vale para todos los pueblos, es conservar, respetar el pasado y aprovecharnos de todo el conocimiento para aplicar al presente. Muchísimas gracias, Alejandro, muy amable. Gracias. Les recomiendo a Alejandro Hernández, tienen el cetro de Tahuantinsuyo y el Bitsu de Guayabo. Para no perderse, volvemos enseguida. Y siguiendo con aquella pregunta, ¿cómo surgió el hábito de lectura en ustedes? Aquí están las respuestas. ¿Sueles leer libros? Sí, claro. ¿Y cuándo vos adquiriste el hábito de lectura? ¿De pequeña o de grande? De pequeña, desde pequeña. ¿Qué libros que vos leíste recordás? El último, bueno, en realidad la mayoría de los libros que leo tienen un contenido así teológico o algo religioso. O sea, son los que más me gustan. El último que leí es un libro de la historia de una familia que se convirtió al cristianismo, o sea, al catolicismo. Y la verdad que me gustan cuando transmiten los sentimientos del autor. ¿Sueles leer libros? No, a veces lo que leo, libros no, diario lo que leo. A veces lo que leo, ese es mi número 1 para mi lectura. Y en un libro que dice historia, vamos a hablar ahora de Mario Vargas Llosa, peruano, Premio Nobel de Literatura 2010, con la que fue su primera novela, La ciudad y los perros, que ganó un premio allá en 1962 de Biblioteca Breve, publicada en 1963, dando origen a lo que después fue conocido como el boom de la literatura latinoamericana, que tuvo como otro de sus grandes exponentes, por ejemplo, a Gabriel García Márquez. Volviendo a La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, ¿qué pasa? Colegio Militar, Leoncio Prado, en Perú, ubíquense, década del 50, principios de los 60. En un momento dado, lo que busca el autor mostrar es, detrás de ese colegio y su disciplina, ¿qué se esconde? Violencia, machismo, desprecio a la dignidad. Todo comienza cuando un grupo de cadetes roba un examen, los temas de un examen de química, para poder aprobar.
y a partir de allí se desata una serie de hechos con una extremada violencia que incluye un estudiante muerto al respecto. Es una radiografía probablemente de aquella formación militar con un exceso de violencia y de humillación que caracterizó a gran parte de las Fuerzas Armadas en América Latina. La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, una novela que hizo historia. Y ahora vamos a conocer una librería icónica, simbólica de la Asunción de siempre. Está exactamente donde, en Montevideo y Eduardo Víctor Aedo. Si usted quiere, señor, puede llevar su libro, intercambiarlo por otro. ¿De qué se trata esta librería? Vamos hasta ella. En la librería La Gloria, ubicada sobre Montevideo y Víctor Aedo, los ejemplares tienen una estadía pasajera, pues son intercambiados de acuerdo al interés. Este negocio empezó mi mamá hace 52 años, ¿verdad? Nosotros los hijos estamos continuando, ya sea su negocio, ¿verdad? Ofreciendo al público, ¿verdad? Para que no se extinga, ¿verdad? esta librería. Acá tenemos libros usados, tenemos revistas, tenemos discos de vinilo, pósters, cassettes y todo lo que sea referible a lectura, ¿verdad? Videos, música. La variedad caracteriza a la mayoría de las librerías por la demanda diversificada. Novelas, por decirte clásicos, Julio Verne, ¿verdad? Algunos de filosofía, política también, se pide mucho. Los estudiantes son los que más piden novelas paraguayas, ya sea para algún trabajo de colegio o por interés personal, la verdad que les gusta leer. Los clientes traen sus libros que ya leyeron todo, eligen algo que les guste y dejan su libro, llevan el que les gusta y pagan una pequeña diferencia, ¿verdad? Por decirte, un 10% del valor del libro que va a llevar, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Se hace mucho ese intercambio así de libros? Sí, se hace mucho. En gran mayoría es lo que nos está manteniendo ahora, el cambio de libros y novelas. Niños acompañados a sus padres que le piden que les compre un libro, o jóvenes, ¿verdad? Ahora que están de moda las novelas de ciencia ficción, fantasía, ¿verdad? Los jóvenes están muy interesados en ese tipo de novelas. Y gente mayor, ¿verdad? Que buscan los clásicos, o ya sea filosofía, política, de todo un poco. Anteriormente era en la cuestión de novelas clásicas, eso se vendía poco, pero ahora se puede decir que aumentó. La gente joven está leyendo más libros ahora. Y en los libros de la semana, para no perderse, del año pasado tenemos nosotros la primera beata, Chiquitunga. Pues bien, hay un libro respecto a ella, María Felicidad Ullari Echeverría, que se llama La Mujer. Es de Sofía Villalba, está disponible en Servilibro, en la Plaza Uruguaya. Es la historia de Chiquitunga, para que quieran acceder a un conocimiento mayor de la vida de esta mujer que hizo historia y que ahora es beata en Paraguay. No se pierdan La Mujer de Sofía Villalba en Servilibro, sobre la vida de Chiquitunga. Y otro libro que también les recomendamos especialmente es La Uruguaya de Pedro Mayral, está en Literato. La cosa es así: Lucas Pereira es un escritor que está más o menos en la cuarentena, está en los 40, 45 años. Viaja de Buenos Aires a Montevideo, ¿para qué realmente? Para recoger el dinero que le han mandado desde el extranjero y que no puede recibir en su país por restricciones cambiarias. Un hombre que está viviendo una crisis de identidad, acompañado por una amiga, hacen este viaje, por lo tanto, de Buenos Aires a Montevideo. ¿Y qué pasa allí con su vida? ¿Qué pasa ahí con su existencia y con esta mujer? Hasta ahí les cuento. Imperdible. Es La Uruguaya de Pedro Mayral, disponible en Literato. Y con los libros llegamos lejos, sin ninguna duda. Hay un proverbio chino que quiero compartir con ustedes ahora. Si piensas en el año que viene, planta maíz. Si piensas en los próximos 10 años, planta árboles. Pero si piensas en los siguientes 100 años, educa a la gente. Y los libros siguen siendo instrumento fundamental para nuestra propia educación. Nos vemos la próxima semana en
Un mundo alucinante.